Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la Asociación de Medicina Interna de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles Pedregal. El día de hoy vamos a ver el tema de insuficiencia cardíaca y nos acompaña el doctor Carlos Navarro, quien es cardiólogo del Hospital Ángeles Pedregal, adscrito de la Unidad de Cuidados Coronarios y ecocardiografista y muy buen amigo. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Gracias por la invitación. Siempre es un gusto tratar de contribuir con algo de mi parte hacia el hospital, hacia la sociedad, en este caso, con mucho gusto. Comentamos hace un par de semanas qué tema es el que me gustaría revisar como parte de cardiología aquí para medicina interna. La verdad es que me acordé de este tema. Es un tema que hay que estar revisando de manera cotidiana, que tenemos todos los días en la unidad coronaria pacientes de difícil manejo en contextos de falla cardíaca aguda y su manejo siempre es un reto, ¿no? Cuando uno los ve todos los días te das cuenta que no hay un paciente exactamente igual y lo que siempre nos tratan de enseñar es que los pacientes son iguales, entonces lo que tenemos que hacer nosotros es siempre personalizar cada caso y ofrecerle lo que tenemos a la mano. Y en esta ocasión, para la insuficiencia cardíaca, les quise hacer esta agenda, una agenda muy sencilla, en donde hablemos por cuestiones académicas desde temas de definición, clasificaciones, que en la actualidad hay muchas clasificaciones para la insuficiencia cardíaca, el diagnóstico, ¿no? Nunca hay que dejar de pasar cómo podemos hacer un diagnóstico más rápido, las presentaciones clínicas de la insuficiencia cardíaca, no todas las insuficiencias cardíacas tienen una manifestación exactamente igual, y algunas cuestiones de manejo específico. Eh, Traté de hacerlo en un orden lo más lógico posible, en donde, por ejemplo, para la definición de la insuficiencia cardíaca, desde la universidad aprendimos cuáles son los signos y los síntomas de la insuficiencia cardíaca. La disnea, la ortopnea, el edema de miembros inferiores y en ocasiones los datos clínicos de congestión pulmonar. Estos son los síntomas cardinales y el gran problema que vemos en nuestros pacientes, que a veces es muy evidente, la disnea o el edema, es que no son característicos de la insuficiencia cardíaca, no son signos y síntomas únicos de esta entidad. Muchos pacientes tienen otras comorbilidades que se asemejan mucho a los síntomas y a veces esto nos confunde nuestro diagnóstico. Esto es algo de los cambios más importantes que ha habido en los últimos 3, 4 años en cuanto a la insuficiencia cardíaca y hablamos de una clasificación renovada hacia el año 2021, 2022 por parte de las sociedades más importantes, la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Americana. En un contexto ideal, los síntomas y los signos se presentan en todas las clasificaciones, esos obviamente no cambian, pero se incluyó al ecocardiograma como parte de la valoración inicial de insuficiencia cardíaca. Y entonces generaron 3 tipos o 3 clasificaciones diferentes en donde encontramos una insuficiencia cardíaca, la que clásicamente conocíamos de antaño, en donde hay una fracción de expulsión disminuida, en un término relativamente nuevo, se decidió generar una clasificación intermedia en donde la fracción de expulsión está por arriba del 40%, pero por debajo del 50%. Y entonces se nombró como una insuficiencia cardíaca con una fracción de expulsión ligeramente disminuida o ligeramente reducida. Y lo que sí fue más novedoso en esta clasificación fue ya nombrar como tal a la insuficiencia cardíaca con una fracción de expulsión conservada. Son los pacientes con signos y síntomas normales de insuficiencia cardíaca, pero que previo no sabíamos, pero tiene una fracción de expulsión normal. Entonces, estos pacientes antes se decía que no tenían insuficiencia cardíaca, estos pacientes tenían otro problema clínico, otro problema médico. Y en base a diferentes estudios y a evidencia de otros factores, como es la presencia de un péptido natriurético elevado, encontramos que muchos pacientes que tienen una fracción de expulsión conservada tienen signos y síntomas típicos de insuficiencia cardíaca y cursan con insuficiencia cardíaca, lo que previamente llamábamos como disfunción diastólica, ¿no? Decía, este paciente no tiene insuficiencia cardíaca, tiene disfunción diastólica. Bueno, este paciente ya se conoce que tiene insuficiencia cardíaca y tiene
pronóstico diferente al paciente que tiene una fracción de expulsión así de disminuir. La verdad de las cosas es que con mayor frecuencia encontramos este número de pacientes que antes no conocíamos así, y es el paciente que llega con los síntomas normales, que tiene factores de riesgo cardíacos, tiene un electrocardiograma que puede ser normal o anormal, pero dentro de los estudios que se le realizan como parte de su estudio por la disnea, pues se encuentra un péptido natriurético elevado. El péptido natriurético elevado es una hormona que se produce a nivel de las aurículas por incremento de las presiones llenadas en ambas aurículas y que estimula retención de líquidos. Entonces, el medir el nivel de BNP en un paciente cuando se encuentra elevado arriba de 100 regularmente nos habla de datos de insuficiencia cardíaca. Ya en la misma clasificación nos ayuda a solicitar un ecocardiograma de manera temprana y tratar de buscar en dónde queda nuestro paciente. Si la insuficiencia cardíaca se confirma por signos síntomas más un BNP elevado, ya mediante el ecocardiograma nosotros nos vamos a tratar de encaminarlo hacia una fracción de expulsión disminuida, ligeramente reducida o conservada, porque su manejo tiende a variar ligeramente. La clasificación de insuficiencia cardíaca más nueva es esta que les acabo de comentar, pero hay otras clasificaciones como el tiempo de evolución o de instauración de los síntomas. La insuficiencia cardíaca es crónica cuando los signos y síntomas se van presentando de manera paulatina, es decir, no surgen de manera agresiva. Y lo que vamos a hablar hoy un poquito más es hablar de la insuficiencia cardíaca con una instauración aguda, ¿no? Puede ser una insuficiencia cardíaca nueva, un paciente que no tenía ningún síntoma sugestivo de insuficiencia cardíaca, o el paciente que ya tenía síntomas y signos previos, a veces ya el diagnóstico claramente confirmado, y que requiere de una atención médica urgente, regularmente hospitalaria. Este es un poquito el segmento del que quiero hablar el día de hoy. No vamos a hablar del tratamiento crónico o habitual, o que ahora nos bombardean con tanta frecuencia para la insuficiencia cardíaca. Lo primero que tenemos que recordar es que este paciente requiere una evaluación urgente, ¿no? No es el paciente que llega a urgencias y que se queda ahí un ratito acostado, es el paciente que le falta el aire, que tiene un deterioro progresivo. Tenemos que ser muy agresivos, hay que hacer una intensificación de los fármacos, regularmente manejo intravenoso. A veces estos pacientes requieren instalación de catéter central para monitoreo o de línea arterial. Tienen una alta mortalidad alrededor entre el 4 y el 10%, entre el 4 y el 10% de mortalidad de estos pacientes cuando llegan a urgencias, y dentro del primer año tienen una alta mortalidad entre el 25 y el 30%, con altas tasas de mortalidad y de reingreso hasta del 45%. Los casos de novo, los casos de pacientes que no tenían insuficiencia cardíaca y que están llegando con un contexto nuevo, tienen una mayor mortalidad que los pacientes que ya están conocidos con insuficiencia cardíaca y que están descompensados. El diagnóstico es clínico, ¿no? Tenemos que recordar y enseñar bien cuáles son los síntomas y signos típicos de la insuficiencia cardíaca, saber interpretar la disnea, buscar de manera dirigida otros diagnósticos diferenciales. Dentro del laboratorio, el que se hace más hincapié es el BNP, el proBNP, el uso de las troponinas que pueden estar elevadas solo por insuficiencia cardíaca o en ocasiones también asociada a un contexto isquémico agudo. La química sanguínea es súper importante para saber si este paciente no cursa con una insuficiencia renal crónica, que también nos puede generar síntomas muy similares a los de la insuficiencia cardíaca. Los electrolitos, ¿no? Para contemplar la posibilidad o riesgo de arritmia. Si el paciente tiene anemia, pues puede tener disnea, puede tener ortopnea, o puede agregarse esto a los síntomas de insuficiencia cardíaca. Y siempre valorar las pruebas de función tiroidea. Los pacientes con insuficiencia cardíaca por hiper o hipotiroidismo pueden tener síntomas exacerbados. De manera ideal, hacer una gasometría arterial, valorar el dímero D, buscando diagnósticos diferenciales como tromboembolia pulmonar. Y cuando yo encontré la procalcitonina, dije, bueno, ¿por qué la procalcitonina tiene que valorarse en este grupo de pacientes? Porque nos orienta a un contexto infeccioso, ¿no? La procalcitonina nos habla de un proceso infeccioso agudo bacteriano, y no es raro que los pacientes que tienen neumonía o que tienen EPOC cursan con síntomas de insuficiencia cardíaca que a veces nos puede dificultar un poquito el diagnóstico. El electrocardiograma es esencial en urgencias
para valorar la presencia de arritmias nuevas o de reciente o previas, valorar datos de isquemia cardíaca, y el ecocardiograma a la cama del enfermo nos habla de la fracción de expulsión, el tamaño del corazón, la movilidad y la presencia o no de valvulopatías. En la radiografía del tórax nos ayuda a diferenciar entre un edema pulmonar de un contexto neumónico, nos ayuda a hacer un diagnóstico un poquito más fino. Y bueno, la verdad es que estos diagramas son de uso frecuente, nos habla de todos estos estudios. Algo que me llamó la atención en estas guías que tuve la oportunidad de revisar respecto de las previas es que se habla mucho ya de la ecografía pulmonar. El ultrasonido pulmonar es una herramienta útil junto al paciente para valorar la presencia de congestión pulmonar asociado obviamente a los niveles elevados de BNP. Las presentaciones clínicas de insuficiencia cardíaca, básicamente, en primer lugar, vamos a hablar de la insuficiencia cardíaca que está descompensada. Es un paciente que tiene los síntomas de falla cardíaca ya crónicos, que ya recibía algún tratamiento, a lo mejor ya recibe eh, bloqueadores de angiotensina 2, ya recibe IECA, recibe betabloqueadores o toman diuréticos, pero tienen un contexto que los inestabiliza. El edema agudo pulmonar, que es una presentación muy urgente que se caracteriza por hipoxemia, por insuficiencia respiratoria. La insuficiencia ventricular derecha aislada también se considera dentro dentro de la insuficiencia cardíaca aguda y la presencia de choque cardiogénico. La insuficiencia cardíaca descompensada aguda es la gran mayoría de nuestros pacientes que llegan a urgencias. Entre el 50 y 70% de los casos de insuficiencia cardíaca hay que preguntarlos y hay que interrogarlos porque tienen ya algún antecedente de insuficiencia cardíaca. La presentación con deterioro gradual, con una insuficiencia cardíaca en todos los espectros de la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo. ¿Qué significa? Bueno, hay pacientes que tienen una FEBI normal y que pueden llegar con una disnea súbita. Hace no mucho tiempo llegó un paciente que tiene mucha disfunción diastólica, tiene mucha anemia y que llega en edema agudo pulmonar. Este tipo de pacientes regularmente la fracción de expulsión está conservada y entonces uno piensa que el paciente tiene algo diferente y lo que tiene es insuficiencia cardíaca aguda, pero por disfunción diastólica severa. Hay que buscar cuáles son los factores precipitantes, ¿no? Si el paciente, por ejemplo, se asocia a un proceso infeccioso, si el paciente toma hormona tiroidea y no lo está haciendo de manera adecuada y se exacerba su hiper o hipotiroidismo, puede exacerbar los síntomas. Realmente es parte de nuestra labor, lo más rápido posible, hacer en urgencias un buen interrogatorio para tratar de buscar qué es lo que está descompensando a nuestro paciente. El manejo regularmente se enfoca a la retención de líquidos. Si la insuficiencia cardíaca es una insuficiencia cardíaca congestiva, en donde el paciente ha aumentado de peso, donde va aumentando el edema de miembros inferiores, y con menor frecuencia son pacientes que se ve hipoperfusión tisular. Aquí viene un poquito este algoritmo, no es mi intención leerlo paso por paso, pero ante la presencia de insuficiencia cardíaca, si hay datos de hipoperfusión, pues hay que agregar el uso de inotrópicos y vasoactivos. Y si no, pues básicamente se enfoca el uso de los diuréticos. Se da un tiempo de revisión después de que das una dosis de diurético para ver la respuesta. Regularmente son pacientes que pueden requerir de manejo hospitalario para estar monitorizando pues, el volumen urinario, el peso y sobre todo los electrolitos por las alteraciones que genera las dosis altas de los diuréticos. El edema agudo pulmonar básicamente se manifiesta la presencia de líquido en el intersticio pulmonar. Es el paciente que aumenta o que tiene una buena cantidad de trabajo respiratorio, que al momento de auscultarlo se escuchen estertores que pueden ser gruesos o finos. Y la verdad es que la exploración física de los estertores en diferencial de una neumonía a una insuficiencia cardíaca, pues sí tiene ciertas diferencias. Pero en el personal que no tiene mucha experiencia, pues a veces se puede malinterpretar, ¿no? Si el paciente tiene un edema pulmonar cardiogénico o si solamente tiene un proceso infeccioso respiratorio. La insuficiencia respiratoria regularmente viene con ortopnea, con aumento del trabajo respiratorio, y en este grupo de pacientes cambia un poquito el manejo médico. Se recomienda el uso de oxígeno, ¿no? Con una presión positiva, que de primera instancia puede ser con puntas nasales de alto flujo, pero con mucha frecuencia acabamos usando CPAP, el uso de diuréticos de ASA y el uso de vasodilatadores venosos o a veces con efecto venoso y arterial,
para ayudar al manejo médico y a disminuir el retorno venoso. Es un contexto así, similar al paciente que tiene insuficiencia cardíaca, pues, ¿qué es lo importante para el uso de vasodilatadores? Pues que el paciente no tenga hipotensión arterial. Entonces, aquí nos proponen una cifra que me considero bastante baja, ¿no? Donde el paciente tenga arriba de 110 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica para decidir iniciar el tratamiento vasodilatador. ¿Y qué es lo que usamos regularmente? Nitroglicerina. Si esta es la presión inicial, tenemos que iniciarlo con dosis muy chiquitas, dosis muy bajitas e irlas aumentando de manera gradual. La vasodilatación disminuye de manera significativa la poscarga del ventrículo izquierdo y ayuda a disminuir el retorno venoso y esto ayuda a disminuir la congestión pulmonar. Asociado, obviamente, el uso de diuréticos, ¿no? En dosis regularmente altas y en casos en donde el paciente no mejora, pues tratar de ofrecer rápidamente una terapia de asistencia circulatoria que vamos a hablar ahorita en un momento de esto. El otro contexto de la insuficiencia cardíaca aguda ya hablan en la actualidad de lo que antes conocíamos con la insuficiencia ventricular derecha. Una insuficiencia ventricular derecha aislada en donde hay una eventualidad en donde se presenta la falla del ventrículo derecho, el aumento de las presiones a nivel ventricular, dilatación ventricular derecha de la aurícula derecha y datos de congestión venosa sistémica. En ocasiones, cuando esto es muy severo, pues se presenta una interdependencia en donde la gran dilatación del ventrículo derecho no deja que se llene bien el izquierdo y ese es un mecanismo fisiopatológico agregado que exacerba los datos de insuficiencia cardíaca, ya no parecen solo derechos, sino también empiezan a aparecer izquierdos. La etiología más frecuente es la embolia pulmonar, el EPOC exacerbado, el infarto en donde hay afección de la coronaria derecha y encontramos una lesión significativa de la pared libre del ventrículo derecho o enfermedades de la válvula tricúspide muy avanzadas, ¿no? Donde la insuficiencia tricuspidia es grave, crónica, y entonces se va generando una gran dilatación del ventrículo derecho con la consiguiente congestión venosa sistémica. El manejo va en las mismas direcciones. De primera instancia siempre el diurético de ASA, el uso de inotrópicos y de vasodilatadores. Se prefiere en la hipertensión pulmonar grave los inotrópicos, por ejemplo, sensibilizadores de los canales de calcio, como el levosimendan, pero también se pueden utilizar los inhibidores de la fosfodiesterasa, como la milrinona. Estos fármacos, como la milrinona, cada vez se ven menos, son de importación, todavía podemos conseguirlos de repente, pero estos, aparte de aumentar la fuerza de contractilidad del ventrículo derecho, generan cierta vasodilatación y entonces disminuye un poco los datos de insuficiencia cardíaca. Muchas veces que usamos estos inotrópicos que vasodilatan, pues de manera consiguiente tenemos que utilizar el uso de los vasopresores. Un poquito este algoritmo, que tampoco es mi intención repasarlo, básicamente habla de esto que dijimos. Y bueno, el estado más grave de la insuficiencia cardíaca aguda es el choque cardiogénico. Se genera regularmente por una disfunción cardíaca primaria con una pérdida súbita de músculo cardíaco. Es muy frecuente verlo en los infartos agudos del miocardio, sobre todo de la coronaria izquierda, de la descendente anterior. También se ve en los casos de miocarditis grave. Muchos pacientes ahora en el COVID tuvieron miocarditis grave y por ende insuficiencia cardíaca aguda. Y en casos también en donde tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva crónica, pero se presenta una arritmia nueva, una taquicardia auricular, una taquicardia ventricular incesante o una fibrilación auricular con una respuesta ventricular rápida, pues este paciente que de por sí ya tenía una insuficiencia cardíaca y síntomas, pues puede caer a choque cardiogénico. Lo que es más importante de este grupo de pacientes es tratar la causa desencadenante, ¿no? Si el paciente llega con un infarto, lo que es prioritario, pues es hacer una angioplastía primaria, pero en los pacientes de miocarditis es difícil su manejo, ¿no? No todos los pacientes podemos tener el diagnóstico al momento, no a todos los pacientes les vamos a dar dosis de esteroide, entonces son pacientes que se les da soporte y se vigilan durante los primeros días. Pero sí, en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca aguda, pues los podemos cardiovertir. Si el contexto es un edema agudo, un choque cardiogénico secundario a una fibrilación auricular de 180 latidos por minuto, pues ese paciente lo vamos a cardiovertir de manera urgente y con eso empezamos a mejorar su estado hemodinámico. Se caracteriza por hipoperfusión tisular,
hay datos de bajo gasto cardíaco clínico y regularmente si no se corrige de manera rápida, pues el paciente empieza a caer en falla orgánica múltiple. La hipotensión arterial, la oliguria, la piel pálida, fría y diaforética, pues es la presentación clínica típica de estos pacientes que ustedes han visto en urgencias. Y como les había dicho, tratar la causa desencadenante se convierte en lo más importante de este grupo de pacientes. Tenemos que ver qué es lo que los está poniendo en este estado. Para los pacientes que requieren un manejo específico con oxígeno, pues podemos usar, por ejemplo, el oxígeno, pero no en todos los pacientes. Hay que evitar el uso sistemático en pacientes que no están hipoxémicos. Si el paciente tiene una saturación arriba de 90%, no está indicado el uso de un oxígeno, de oxígeno suplementario a dosis altas ni de flujos altos, porque el oxígeno causa vasoconstricción y puede causar una reducción del gasto cardíaco. La gran mayoría de los pacientes que están en un estado de gravedad pues regularmente están hipoxémicos y tienen presiones arteriales de oxígeno menores de 60. Ahí sí está plenamente indicado el uso de la ventilación mecánica no invasiva. Lo que hacemos es poner una mascarilla que regularmente pueda cubrir la nariz y la boca, o como en este caso, toda la cara, dar presión positiva con fracciones inspiradas de oxígeno altos hasta del 100%. El objetivo de esta ventilación es aumentar la presión en la vía aérea y tratar de disminuir de alguna manera la congestión pulmonar. Disminuye mucho el trabajo respiratorio y mejora la oxigenación. Y hay que hacer una revaloración rápida cada 5 a 10 minutos de si existe o no una mejoría de este paciente. Si el paciente no mejora en el contexto de la congestión de la insuficiencia respiratoria, pues lo que nosotros tenemos que hacer es progresar la ventilación mecánica y hacer pues una intubación para ya progresar una ventilación mecánica invasiva. Este es algo un poquito que de repente diferimos el manejo de los intensivistas a los cardiólogos. Sí hemos tenido en ocasiones que ponernos de acuerdo, pero regularmente nosotros tendemos un poquito a darle una oportunidad un poquito mayor a este grupo de pacientes para que puedan mejorar con la ventilación no invasiva. Son pacientes que mejoran rápidamente, obviamente a la par ya administraste las dosis altas de diuréticos, y si en la gasometría de 5 o 10 minutos después del inicio de la ventilación mecánica se empiezan a mostrar datos de mejoría, hay que tratar de darles un poco más de oportunidad antes de intubar a estos pacientes. Ha sucedido con en ocasiones en donde el paciente está con tanta insuficiencia respiratoria, uno piensa que va a fracasar y la verdad es que dando una buena terapia y si el paciente se acopla, pues a veces podemos evitar que el paciente acabe intubado. Intubar a un paciente no es solamente meter el tubo, son pacientes que están críticamente enfermos, que ya están chocados, que están hipotensos y que todavía vamos a vasodilatar más con el uso de anestésicos, ¿no? Entonces, no digo que no se tenga que hacer, pero en este grupo de pacientes, si ya es conocido, tenemos que darle una oportunidad un poquito mayor. La piedra angular de la insuficiencia cardíaca aguda, no se equivoquen, son los diuréticos, es lo que tenemos a la mano, ¿no? No vamos a pensar en dispositivos de asistencia ventricular cuando el paciente va llegando, pero lo que sí tenemos que indicar rápidamente cuando el paciente ya tiene la insuficiencia cardíaca aguda, son diuréticos de ASA. Se prefieren dosis altas, hay estudios que hablan dosis altas, dosis bajas. La verdad es que se prefiere porque tienen mucho mejor respuesta a las dosis altas y no altera mucho, por ejemplo, la creatinina dentro de las primeras 24 a 48 horas. Las dosis ideales son de furosemide de 40 miligramos o bumetanida de 1 a 2 miligramos como bolo y se pueden administrar cada 8 horas. Si no existe una buena respuesta dentro de las primeras 2 horas, se puede dar hasta el doble de la dosis de estos diuréticos y todavía si no hay una buena respuesta, se puede utilizar agregado el uso de las tiazidas o de la acetazolamida para generar un bloqueo de la nefrona y que los pacientes orinen como sea. Obviamente el riesgo va a ser el de generar cierta falla renal. El manejo de los vasodilatadores, la gran ventaja que tienen sobre los diuréticos es que su efecto es más rápido, ¿no? Es más rápido el efecto vasodilatador de la nitroglicerina o del nitroprusiato si lo administramos por vía venosa que el del diurético en que empieza a orinar nuestro paciente. Entonces, pues regularmente, como ya habíamos visto, se prefieren pacientes que por lo menos tienen una presión sistólica mayor de 110 milímetros de mercurio. La nitroglicerina
tiene un efecto predominante a nivel venoso y las venas tienen una gran capacidad de retener líquido, tienen una gran capacitancia, dicen. Entonces, al momento de dilatar las venas, se disminuye el retorno de sangre al corazón y eso alivia un poquito los síntomas de insuficiencia cardíaca derecha e izquierda. En los pacientes en que se utiliza nitroprusiato tenemos un efecto venodilatador muy similar, pero también se obtiene un efecto de vasodilatación arterial y esto disminuye de manera rápida la poscarga. Entonces, este grupo de pacientes, por ejemplo, los pacientes que llegan con una emergencia hipertensiva o que están con mucha hipertensión y edema agudo pulmonar, son los pacientes que mejor responden al uso de los vasodilatadores. El manejo inotrópico, ¿no? Son los fármacos que tienen la función aumentar la fuerza de contracción cardíaca. Se tiene que indicar en los pacientes que tienen hipotensión arterial, sobre todo tensiones arteriales menores de 90 milímetros de mercurio y que se ven datos de hipoperfusión tisular. Es decir, pacientes que tienen taquicardia, pacientes que están fríos, diaforéticos, que están muy hipotensos. Los inotrópicos de acción adrenérgica, que contamos, por ejemplo, con la dobutamina o la dopamina, son fármacos que tienen de existir muchísimos años y los seguimos utilizando con mucha frecuencia, pues nos van a causar una taquicardia, un aumento de la frecuencia cardíaca como buenos agonistas beta. En el contexto de fibrilación auricular van a hacer que esta fibrilación conduzca más rápida y puede inducir isquemia miocárdica. Entonces, no todos los pacientes se manejan con el mismo inotrópico. Si nuestro paciente del cual estamos hablando es un paciente que tiene bradicardia, que tiene hipotensión, y nosotros decidimos utilizar dobutamina, pues la verdad es que le va a caer bien. Pero si el paciente ingresa y ya tiene 120 de frecuencia cardíaca, yo no iniciaría de primera instancia ninguno de estos dos inotrópicos porque de entrada lo van a taquicardizar más, ¿no? El otro grupo de los otros inotrópicos, como son la milrinona y el levosimendan, que tienen efectos o mecanismos de acción diferentes, por ejemplo, la milrinona, inhibidor de la fosforiesterasa, pues regularmente genera cierta vasodilatación, se prefiere en los pacientes que tienen hipertensión pulmonar. eh, son medicamentos que nos generan alivio mejor en esta patología. Y en los dos, el levosimendan, tanto en insuficiencia cardíaca, pues si el paciente está muy taquicárdico o tiene una fibrilación auricular muy rápida, pues voy a tratar de disminuir esa taquicardia, pero sin quitar el apoyo inotrópico. El manejo vasopresor, eh, la gran ventaja que nos da es que en la hipotensión grave mejora un poquito la perfusión, ¿no? ¿Cuál es la contraparte? Que en un paciente que ya tiene insuficiencia cardíaca, pues aumenta la poscarga del ventrículo izquierdo, asociado, siempre debe estar de manera ideal en este contexto, asociado al uso de inotrópicos. Hace muchos años me acuerdo que llegó un paciente y el paciente en urgencias llegó terriblemente hipotenso. Entonces, se decidió administrar, no en este hospital, en otro hospital, el uso de inotrópicos, el uso, perdón, de vasopresores, ¿no? Entonces el paciente venía con un choque cardiogénico al cual lo único que se le hizo fue aumentar la poscarga, ¿no? Obviamente los primeros minutos mejoró un poquito la perfusión, el paciente mejoró transitoriamente, pero al no dar un inotrópico, pues lo único que hicimos es que el paciente fue elevando lactato, 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 y el paciente evolucionó con una falla orgánica un poquito más rápida. Entonces, siempre que se va a usar un vasopresor en un paciente de choque cardiogénico o edema agudo pulmonar, hay que asociarlo a un inotrópico, ¿no? No se queden con el puro vasopresor y se vayan, porque ese paciente se va a deteriorar en las siguientes horas. La norepinefrina es en los estudios el que muestra mejores resultados, ¿no? Afortunadamente es el que tenemos más a la mano. La dopamina a dosis altas tiene un efecto vasopresor, ¿no? Aquí a niveles altos, arriba de 5 microgramos kilo minuto, tiene un efecto alfa positivo, pero nos genera más arritmias. Y la epinefrina está asociado con más a eventos de taquicardia y acidosis láctica. Entonces, pues recordar que nuestro vasopresor de excelencia debería ser la norepinefrina. Y pues regresamos a los fármacos que se utilizaron hace 40 años, ¿no? Entonces, la digoxina
¿La digoxina tiene un uso en la insuficiencia cardíaca aguda? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí o no? La digoxina tiene de existir millones de años, ¿no? Es el fármaco que no ha pasado de moda. Bueno, la fibrilación auricular con una frecuencia ventricular rápida mayor de 110 en un paciente que tiene insuficiencia cardíaca aguda, aunque ya use betabloqueadores previamente, pues es un buen candidato al uso de digoxina. Pero vamos a utilizar la digoxina en bolos intravenosos en dosis de 0.5 a de 0.25 a 0.5 miligramos, el ámpula viene así, de 0.5, y regularmente damos dosis de impregnación hasta 3 dosis cada 8 horas. ¿Cuál es el problema? Que este es un fármaco que puede generar intoxicación. En los pacientes que tienen insuficiencia renal o en los pacientes que tienen una edad avanzada, obviamente esto sucede con mucho mayor facilidad. Entonces, si bien es un fármaco que debemos usar, debemos de, en estos casos, a veces hacer niveles de digoxina dentro de las primeras 24 horas. Y ya llegando a contextos un poquito más novedosos, por ejemplo, el uso de la asistencia mecánica circulatoria. En el paciente que tiene un choque cardiogénico que no mejora con inotrópicos y no mejora con vasopresores, en los primeros minutos, en las primeras horas de la reanimación, este tipo de aparatos nos genera el beneficio de dar un apoyo transitorio, ¿verdad? Existen escalas a nivel internacional, como esta escala que es la más importante, que se llama Intermax, que es un registro que nos habla de los contextos clínicos de los pacientes que vamos a apoyar en asistencia ventricular mecánica. Y esta es la tabla que lo ejemplifica. Por ejemplo, los pacientes hablando de insuficiencia cardíaca aguda son pacientes en un Intermax 1 que tienen inestabilidad hemodinámica, pese a dosis crecientes de catecolaminas y o soporte circulatorio mecánico con hipoperfusión crítica de órganos diana, ¿no? Pues este es el paciente ideal si no responde al tratamiento inicial para pensar en un dispositivo de asistencia. El Intermax 2 es un paciente que se va a administrar tiene un soporte inotrópico intravenoso con cifras aceptables de presión arterial y deterioro rápido de la función renal, el estado nutricional y los signos de congestión. Entonces, este paciente regularmente es uno que mejoró parcialmente, pero que si disminuyes el apoyo de los inotrópicos, pues empieza a generar de nuevo deterioro. Y inclusive el Intermax 4 es el paciente que se puede retirar transitoriamente el inotrópico, pero el paciente presenta recaídas sintomáticas frecuentes y habitualmente con sobrecarga de líquidos. Entonces, del Intermac 1 al Intermac 4 son pacientes que son candidatos para el uso de terapias de asistencia mecánica ventricular. ¿Cuál es el gran problema de estos dispositivos? El gran costo que tienen, ¿no? Son extremadamente caras. Mm, cuando yo estaba en el Instituto de Cardiología, con lo que contábamos, y aquí también en la terapia intensiva, en la unidad coronaria, era con el balón de contrapulsación intraórtico, ¿no? Es un balón que entra por vía femoral a través de la arteria femoral, se coloca después de los troncos supraórticos y durante la diástole genera un llenado que favorece un retorno hacia las coronarias y favorece un flujo anterógrado de la sangre para mejorar un poco la perfusión de los órganos vitales. Más reciente, el ECMO, ¿no? El ECMO, recuerdo que cuando estaba en la universidad, en una de esas jornadas médicas, entré a una plática que hablaba del ECMO. Eso fue en 1995, si quieren, ¿no? Y entonces hablaban de una máquina que se podía conectar al paciente y que podía administrarle un soporte transitorio como una bomba de circulación en los pacientes que estaban en un edema agudo pulmonar grave o en un choque cardiogénico. Y la verdad de las cosas es que no podía yo imaginar. El primer ECMO que yo vi fue aquí hace unos 4 años, ¿no? Entonces, el retraso que tenemos nosotros en la instauración de este tipo de tecnologías, que suenan padrísimas, ¿no? Que vamos a meter al paciente en ECMO, pues fueron de 20 años. O sea, yo vi esta opción de tratamiento en la universidad y verlo en un paciente clínicamente instalado, tuvieron que pasar muchísimos años por tema de costos, de autorizaciones. Entonces,
Afortunadamente los tiempos van disminuyendo y otros dispositivos que se utilizan en asistencia ventricular, como es el Impela, pues en la actualidad están llegando ya con mucho mayor rapidez, ¿no? Ya ha habido oportunidad de 2 pacientes que se manejen con Impela aquí en la unidad coronaria. ¿Qué ventaja tiene? Es un dispositivo miniaturizado, es un tornillo mecánico que funciona básicamente como una aspiradora que se introduce a través de una arteria, que puede ser regularmente la arteria femoral, y pasa un tornillo, y este tornillo aspira la sangre de la parte distal ventricular y la manda hacia la aorta, ¿no? ¿Qué ventaja tiene? Pues de que se instala de manera rápida. En el congreso previo a la pandemia que tuve la oportunidad de acudir en Estados Unidos, todos los pacientes que empiezan a llegar con datos de choque cardiogénico incipiente, antes de empezar el cateterismo, les ponían este dispositivo, ¿no? El problema es que aquí pues tiene un costo mucho mayor que en Estados Unidos y que los seguros o que las personas pues no los pueden costear. Por lo menos esto cuesta el primer día 800,000 pesos, ¿no? Entonces son extremadamente caros y por eso no vemos tantos, ¿no? Pero de que son una maravilla y que ojalá en el futuro bajen los costos y tengamos la oportunidad de usarlos, va a generar gran beneficio. O otros tipos de dispositivos que son para estancia un poquito más larga, como el Tandem Head, que son bombas extracorpóreas que nos permiten dar un apoyo circulatorio en pacientes a terapia intermedia. Entonces, yo me hice la pregunta después de revisar este tema y voy a hablar con mis amigos internistas y les voy a hablar de lo que ya conocen, ¿no? No les voy a decir nada nuevo, ¿no? En el manejo, el diagnóstico de insuficiencia cardíaca aguda ha cambiado muy poco en 15 años. Y puse 15 años porque el año pasado cumplí 15 años de trabajar aquí en el hospital en la terapia intensiva. Entonces dije, pues no, ya no es poquito tiempo, ¿no? Y si, ¿qué les voy a decir a mis amigos internistas de qué ha cambiado? Bueno, en mi vida personal, lo que más me dio gusto y que cambió pues fue mi hija, ¿no? Mi hija tiene exactamente 15 años, ¿no? Cumplió 15 años y de ser una bebé, ahora es una señorita, y eso te da el contexto del tiempo que ha pasado en tu vida, ¿no? ¿Qué pasó con la digoxina? Por ejemplo, en un contexto de la digoxina, pues la enterraron, hubo un estudio, el estudio DIC-2, ¿no? Y el estudio DIC dijo que los pacientes no les servía la insuficiencia, en el contexto de insuficiencia cardíaca de ningún tipo y que hasta aumentaba la mortalidad, ¿no? Prácticamente lo enterraron. Y en la actualidad resurgió. Entonces la digoxina resurge, se sigue utilizando, se sigue recomendando, pero con los cuidados apropiados. ¿Qué más ha cambiado en 15 años? Busqué artículos, dije, voy a buscar un artículo que hable de inotrópicos en pacientes con insuficiencia cardíaca. Y entonces busqué este artículo que me pareció muy reciente y la conclusión de muchos metaanálisis y muchos estudios es esta. No existe un inotrópico ideal, lo que ya sabíamos, y que hay que ajustar el inotrópico a la clínica del paciente. Entonces, los fármacos son los mismos, ¿no? Quien decide qué fármaco se administra y cómo y a quién, somos nosotros, ¿de acuerdo? No existen inotrópicos nuevos, hubo varios desarrollos de moléculas como esta que tuve la oportunidad de conocer, que se llama la serelaxina. La serelaxina era un fármaco que estaba en desarrollo en la última etapa antes de entrar al contexto comercial, pero no mostró un beneficio adicional en los pacientes, ¿no? ¿Y cómo funcionaba? Era un fármaco que estaba dirigido a mejorar la relajación del ventrículo izquierdo y no tenía como mala pinta porque iba a manejar disfunción diastólica. Sin embargo, no pasó los ensayos clínicos. También que ha mejorado en 15 años el pronóstico del infarto del miocardio. ¿Qué significa? Que nuestros tiempos, al ser más estrictos, de dar tiempos más cortitos de el ingreso del paciente a que se hace una angioplastía primaria, o el paciente que llega de urgencias y se tromboliza, eso sí disminuyó la mortalidad de estos pacientes, porque con menos frecuencia vemos pacientes con choque cardiogénico secundario a infartos no reperfundidos. Antes la evolución de los infartos era que se infartaban, no se administraba ningún tratamiento y el paciente era o no un superviviente a un choque cardiogénico, a un infarto. Y ahora esto sí, en 15 años ha mejorado
porque tenemos mejores tiempos, mejores atenciones y también mejores insumos que se usan en hemodinamia para tener mejores resultados. Los dispositivos de asistencia ventricular, por ejemplo, este que yo conocí cuando era residente en cardiología, en la actualidad, y lo que contamos ahora sí que a la mano para iniciar, pues demostró no mejorar la evolución de los pacientes en el contexto de infarto agudo del miocardio. Hay un estudio que se llama SHOCK-2, que estudió el balón con otros dispositivos y que no mejoró la mortalidad en los pacientes. Entonces, lo que tenemos a la mano en el contexto de cardiopatía isquémica de infarto agudo del miocardio no mejora la mortalidad. No habla de igual manera en contextos diferentes, por ejemplo, valvulares, ¿no? El paciente que tiene una insuficiencia mitral grave, como un apoyo transitorio a una cirugía urgente, se puede administrar y parece ser que ahí sí conserva un poquito su beneficio. Este tipo de dispositivos que ya les comenté el gran costo que tiene y lo que les había dicho también del ECMO, ¿no? Que el ECMO en la actualidad es una herramienta que está mucho más cerca de nosotros en los contextos ideales. Lo único que creo que vale la pena recalcar es que no te tienes que esperar a que el paciente esté ya en una etapa muy avanzada del choque cardiogénico, ¿no? Si tú te esperas 24 horas para meter un paciente a ECMO, cuando ya tenía una indicación, el paciente ya cambió, el paciente ya tiene falla renal aguda, el paciente está con dosis tóxicas de vasopresores y su pronóstico va a ser peor. Entonces, quizá lo que debemos nosotros de ponernos a revisar es meter a estos pacientes a una terapia pronto y no esperarnos al deterioro de nuestro organismo. También que pensé mucho, ¿no? Dije, ¿qué es lo que nosotros hemos mejorado? Y yo creo que nosotros hemos hecho un buen esfuerzo, ¿no? El personal médico, la gente que nos dedicamos a atender, tenemos que ver esto, ¿no? Tenemos que ser más eficientes, así como en los tiempos puerta aguja o puerta balón, en hacer una rápida valoración de estos pacientes, en tener una buena preparación como médicos para atender en urgencias a estos pacientes o en la terapia intensiva. Y la disponibilidad de ultrasonidos, pues cada vez más portátiles, cada vez más a la cama del enfermo, nos da la oportunidad de hacer una valoración ultrasonográfica un poquito más rápida. Eh, Está muy de moda la valoración hemodinámica a la cama del enfermo, está muy de moda la valoración del ultrasonido en las áreas críticas. Se puede uno ir a un congreso de terapia intensiva o de cardiología y sentarse media hora a escuchar gente que discute si el Swan-Ganz es mejor o si el ecocardiograma es mejor. La verdad, y mi opinión personal, es que depende del paciente, ¿no? Yo creo que el paciente que quiere saber minuto a minuto su estado hemodinámico, se beneficia por mucho del Swan-Ganz. También lo tienes que tener la capacitación apropiada para la interpretación y de igual manera el ultrasonido crítico en el paciente en terapia intensiva puede manejarse muchas veces sin la necesidad de un Swan-Ganz, no porque no lo necesite. Si tus preguntas se resuelven con esta herramienta, yo creo que la podemos utilizar con bastante confiabilidad y si en algún momento cambia el estatus del paciente, se lo puedes colocar. Y colocar estos catéteres no es inocuo, ¿no? Requieren un proceso invasivo que conlleva riesgos también que no son despreciables. Que ha crecido muchísimo desde el COVID, el ultrasonido pulmonar. Ya en la actualidad hacemos un ultrasonido y un ecocardiograma y de manera inmediata, si es nuestra pregunta, volteas y ves si el paciente tiene agua en el pulmón, ¿no? Este paciente que está intubado, que está en choque cardiogénico, valoras el corazón, valoras si hay datos de congestión en el pulmón, valoras el movimiento de los diafragmas, se pueden valorar muchísimas cosas por ultrasonido a la cama del enfermo. Y este es un estudio que yo guardo, me lo mandaron a mi teléfono hace muchos años, el 9 de marzo del 2012, ¿no? Un paciente de 56 años que estaba con un contexto de sepsis y desnutrición ya prolongada, tiene un deterioro súbito. Y entonces, el médico, que es un médico no ecocardiografista, no cardiólogo, un médico de terapia intensiva, que no tiene miedo de agarrar un ultrasonido y de hacer una valoración, le toma estas imágenes. Y así como se las tomó, era en la mañana, yo estaba en el hospital, me dice, yo no sé qué tiene este paciente, pero no se mueve bien el corazón, ¿no? Yo creo que este es un ejemplo de lo que hemos aprendido en el tiempo, ¿no? A no encasillarnos en nuestros papeles, a ir un poquito más allá, y esto ya no es papel
que hable uno del cardiólogo o del ecocardiografista. Este ya es algo que todos los médicos intensivistas y yo pienso que internistas debemos empezar y seguir explorando. Este paciente, lo que nosotros pudimos valorar un poquito más tarde, pues era un paciente que tenía un deterioro súbito con una alteraciones de la movilidad a nivel apical y que sobre todo lo que desafortunadamente tenía hizo una miocardiopatía por estrés o Takotsubo, y esto sí te ayuda a diagnosticar más rápido al paciente y esto sí te ayuda a cambiar tu esquema de tratamiento, a ver si le pones un SUAN, a ver si le inicias inotrópicos. Entonces, esto sí es impactante y esto es algo que podemos hacer nosotros. En la actualidad ya se hacen valoraciones con mediciones de respuesta a volumen en pacientes que están con datos de hipoperfusión y que si nuestra sospecha es le falta o no volumen, pues hay ciertos protocolos que nos ayudan a reanimarlos. No sirven mucho en el contexto de fibrilación auricular porque se mueve mucho el flujo a través de la aorta, que es lo que principalmente valoramos. Hay también estudios muy largos que hablan del estado de volemia en base a la vena cava. La verdad, cada vez se utilizan menos, no han dado muy buenos resultados, pero muchas personas sí lo hacemos, sobre todo si el paciente no tiene presiones positivas altas o volúmenes tidal muy altos que nos generen un aumento de la presión venosa sistémica. Y esto que creo que es lo más importante que ha crecido en el ultrasonido, que es el ultrasonido pulmonar. Ya hay gente que tiene la capacidad de valorar a un paciente que tiene congestión pulmonar, que tiene edema, que tiene neumotórax, ¿no? Entonces, esta herramienta, la cama del enfermo, ha crecido muchísimo. Esta es una, esta es una revisión que hice hace, en el 2017, me acuerdo, para dar una plática más o menos de este tipo, y me sigue gustando porque todavía estamos en el tiempo, ¿no? Y dice, ¿qué es nuevo en la terapia intensiva, en los cuidados de terapia intensiva? Dice, como se ve el intensivista en el año 2050 en el contexto de imagen. Y el resumen que me gustó decía es el ultrasonido es realizado por médicos intensivistas y ha reemplazado el estetoscopio. Dice, no estoy de acuerdo con eso, pero es lo que dice dice, cuenta con un máster en ecocardiografía y ultrasonografía general y le ayuda a hacer procedimientos invasivos. Entonces, lo que yo creo que sí ha cambiado en el contexto de insuficiencia cardíaca aguda no son ni los fármacos, ni las pruebas diagnósticas, quizás sí un poquito el BNP, ¿no? Que es algo relativamente nuevo y que sigue evolucionando, sino lo que ha cambiado es nuestra manera de verlo y cómo ser un poquito más eficientes para hacer un mejor diagnóstico y para dar más rápido un tratamiento. Gracias.